¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu mayor problema en la vida? Bueno, no es una pregunta muy común, jefe. Y a varios ¿Es nos han cierto? preguntado tal vez, pero bueno, puede que para algunos esté siendo un grano en la cara, el dolor de pies, quizás se están dando cuenta que es su suegra. Y algunos pensarán que su mayor problema es tener que pagar impuestos. Otros creerán que la mayor desgracia de todas es la escasez de agua. Por cierto, estoy agradecido porque unas lindas personas nos regalaron agua. Es vital. Y es un tema muy importante este de la escasez, pero déjame decirte que hay algo peor. Yo sé cuál es el mayor problema en tu vida y no es porque sea divino. Es que es el mayor problema de todos los seres humanos, de todas las épocas y en todos los lugares. Y se resume en una palabra: pecado. Pecado es lo que causa la mayor de las desgracias y sufrimientos. El pecado es lo que está implicado en esa acción que a usted le está causando algún problema. No sé, tal vez ese rompimiento amoroso, ahí tal vez haya celos o a los actos. O qué tal en ese accidente de tráfico que hubo, pues estuvo implicado el pecado en el alcoholismo de alguien, ¿no? Desgraciadamente eso es muy común. Los pecados también están presentes en la delincuencia, en la violencia que cada vez va carcomiendo más nuestra sociedad, junto con la repugnante corrupción de algunos políticos y autoridades, y qué decir del inmenso egoísmo de los señores que hacen las guerras buscando sus propios intereses, sin tener en cuenta la vida de miles de seres inocentes. Todo eso ocasiona el pecado. Pero sabes, Jera, lo peor que ocasiona el pecado es la separación eterna de Dios. Y tal vez para ti o para alguien que conozcas eso no sea algo relevante en este momento. Pero llegará un día en el que esa va a ser las pruebas de las estar separados para siempre de Dios. En la carta que escribió San Pablo a los romanos en su momento, verso 23, capítulo 3, dice de manera tremenda: la paga del pecado es muerte. Y esto está hablando de la muerte espiritual y significa quedar separados de Dios para siempre. Los pecados son infracciones contra la ley divina. Y para pagar esa infracción hay que estar separados de Dios. Si sabemos que las infracciones contra la ley de tránsito o cualquier otra ley no se pagan con las buenas obras que uno se le ocurran o con las religiones preferidas, ¿por qué creemos que las infracciones contra la ley divina sí? He escuchado muchas veces, no sé tú, personas que dicen, si me porto bien, si cumplo con mi religión, tal vez Dios me deje entrar al cielo. Sí, lo he escuchado. ¿Sí o no? Es común, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque el precio lo estableció Dios. La manera la estableció Él. Así que nuestros pecados no se pagan ni quedan compensados por buenas obras. Porque el precio, como dice ahí en la Biblia, es nuestra vida entera. Por eso la pena capital es la muerte eterna. Es aquí donde entra la buena noticia del sacrificio de Cristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente. Jesucristo se ofreció voluntariamente para tomar nuestro lugar en el juicio por nuestros pecados. Así, Él saldó la deuda que todos debíamos pagar. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dejó la solución del pecado para todo aquel que quiera hacerla efectiva en su vida. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Cristo pagó con su vida el costo de nuestros pecados y ofrece como un regalo que no merecemos la vida eterna, que es estar con Dios para siempre. Bueno, esto es si depositamos nuestra fe en Él, en el Señor Jesucristo, y le recibimos con todo nuestro corazón. Y déjame dejar algo bien en claro. La fe en Jesucristo no es tener una creencia histórica y pasiva. ¿De La acuerdo? fe en Jesucristo es creer que Él es el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros para librarnos de nuestros pecados y de la muerte espiritual. Bien dices, Isaí, y tomando en cuenta esa descripción de la fe que dices, nos lleva a ella al arrepentimiento, que a través del arrepentimiento podemos cambiar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros hábitos. Bueno, todo ese tipo de cosas que nos llevan a una conducta en contra de la voluntad de Dios. Reconociendo sinceramente que hemos pecado contra Dios, confesando a Él nuestros pecados y con su ayuda dejar el mal camino para seguir a Jesús. ¿Lo crees?